convocatoria de hoy es para presentar una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico, campaña que se realiza todos los años, en algunos años en varias ocasiones, pero que estamos insistiendo en ella continuamente, que es la campaña de uso de cinturón y los sistemas de retención infantil, por su importancia. Me gustaría remarcar que el uso de estos sistemas de retención, tanto el cinturón de seguridad como el sistema de retención infantil, reduce a la mitad el riesgo de muerte en los casos de accidente, y que sobre todo el 45% de los fallecidos en turismos y furgonetas en la provincia de Albacete durante 2014 no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. Después veremos algunas cifras más concretas, pero en fin, cerca del 50% de los fallecidos pues no hacían uso del cinturón de seguridad. Una sillita de niño mal colocada multiplica por 4 el riesgo de muerte infantil en caso de accidente. Yo creo que estos dos datos serían simplemente justificativos de que sigamos insistiendo en estas campañas de uso del cinturón de seguridad y del sistema de retención infantil. Si bien es verdad que en los últimos años el uso del cinturón ha ido aumentando hasta llegar a que se usa prácticamente en el 95% de los casos en vías interurbanas, y también los sistemas de retención infantil, no es así en otro tipo de vías como son las vías urbanas, en los que los datos son muy dispares y en algunos casos pues el 50% no usa estos sistemas de retención o el cinturón de seguridad porque son o trayectos cortos o piensan que no es necesario, y no es así porque el riesgo es igualmente importante. Como ideas generales, les diré que el uso del cinturón de seguridad y de los SRI, de los sistemas de protección infantil, pues es obligatorio para todos los ocupantes de un vehículo, adelante y atrás, bien sea corto o largo el trayecto y bien sea trayecto urbano o interurbano, y me gustaría remarcarlo. Es un elemento básico y fundamental en la seguridad vial. Protege tanto de los golpes como de salir despedido del habitáculo. Principales causas, en muchos de los casos, de una posible muerte o un herido grave. El uso en los asientos traseros es fundamental, otra cosa que no se suele cumplir en muchos de los casos. En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a uno de los que van en los asientos delanteros se multiplica por 8. Si hay un riesgo grave, no ya solo para el ocupante de atrás, sino para los ocupantes delanteros por golpeo. Protege contra infinidad de lesiones, como son lesiones cerebrales, fracturas craneales, heridas faciales, lesiones oculares, lesiones pulmonares, todas ellas muy importantes en los pasajeros, por tanto es imprescindible su uso. Respecto de los sistemas de retención infantil, que me gustaría insistir en ello. ¿Por qué? Pues porque, según los datos que les voy a dar después, pues aún hay bastantes niños que no los llevan puestos, y mientras haya un niño que pueda morir o pueda sufrir una lesión grave por no llevar puesto el sistema de retención infantil, creo que siguen siendo válidas y necesarias las campañas que insistan en este tema. El objetivo principal de la estrategia de seguridad vial ya aprobada por el Gobierno, la estrategia 2011-2020, es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir sentado en una silla adecuada con un sistema de retención adecuado. Me gustaría comentarles unas reglas de oro para reducir estas lesiones de los niños, que seguro que ya conocen, pero es importante insistir en ellas. La primera de ellas es que los padres o adultos debemos dar ejemplo poniéndonos siempre el cinturón de seguridad, ya que los niños actúan por imitación, al igual que siempre debemos cruzar con los semáforos en verde, porque los niños pues imitan las conductas de los mayores.
No bajar la guardia, insisto, en los trayectos cortos. Los desplazamientos de casa al colegio es donde se acumulan el mayor número de conductas de riesgo. No llevar nunca a los niños en brazos. Los arneses o cinturones tienen que estar perfectamente ajustados, porque si no, no cumplen su función. Adquirir sistemas de retención infantil que estén homologados y que sean correctos. Hay que comprobar siempre que nos den un sistema con buenos anclajes. La mejor opción de anclaje son los sistemas ISOFIX, que seguro que la mayoría ya conocen. Y por último, desactivar el airbag de donde se coloca la silla cuando vaya en el asiento delantero, el asiento del copiloto, porque no cumple su función bien los sistemas de retención si el airbag va conectado. O sea que o desactivar el airbag o no puede ir puesto en ese asiento delantero el niño. Recordar cómo se debe llevar a los menores. Ya sabemos que los menores de 12 años pues queda prohibido circular con ellos situados en los asientos delanteros, salvo que dispongan de una sillita homologada al efecto, y que en los asientos traseros pues también los menores de 12 años o que no superen el 1,35 metros de altura también deben llevar estos sistemas de protección. La Dirección General de Tráfico, aunque es obligatorio 1,35, recomienda que los niños lo lleven hasta la altura de 1,50, los sistemas especiales. Recordar también que, y es importante, que el responsable es el conductor, de que los niños no vayan perfectamente anclados o sujetos, y por lo tanto las sanciones en caso de incumplimiento irán al conductor con su sanción y sus puntos correspondientes. Darles algunos datos importantes porque yo creo que recalcan la importancia de estas campañas. Algunos datos de los años anteriores. Recordar que durante el año 2012, por ejemplo, de 8 accidentes que tuvimos mortales en vía interurbana y 2 en vías urbanas, el 50% iba sin cinturón. Es decir, 4 de los de interurbana sin cinturón y 1 de los 2 de urbana sin cinturón. Por lo tanto, el 50% sin cinturón. El año 2013, igual. 14 accidentes mortales en vías interurbanas y 2 en vías urbanas. Total, 16. Sin cinturón, 7 en vías interurbanas, 1 en vías urbanas. O sea, el 50% de los accidentes mortales en el año 2013 sin cinturón. Y en el año 2014, lógicamente estoy hablando referido a Albacete, 17 accidentes mortales en vías interurbanas, 2 accidentes mortales en vías urbanas. Y de ellos, el 40% sin cinturón en vías interurbanas y el 50% sin cinturón en vías urbanas. Por lo tanto, solo con esto llegamos a la conclusión de que la mitad de los accidentes mortales no llevaban el cinturón en los últimos 3 años. Luego, si bien es verdad que estamos hablando que se lleva en un 95% de los casos el cinturón, pero justo en esos casos en que no se lleva, se corresponden con la mitad de los accidentes mortales. Por lo tanto, siempre hay que insistir hasta que lleguemos al 100% de cinturón y hasta el 100% de los sistemas de retención infantil. No sé si lo lograremos, ojalá. Algunos datos importantes ya de accidentalidad también y que nos dan idea de la importancia de estos sistemas de retención o del uso del cinturón. En el año 2014, de los accidentes que se produjeron en carretera, 277 llevaban cinturón y 29 no llevaban cinturón. De los 277 que iban con cinturón, hubo 7 fallecidos y 31 heridos graves, es decir, 38 entre
fallecidos y heridos graves, de 277. Y si nos vamos a los que no llevaban el cinturón, de 29 que no llevaban el cinturón, pues hubo 14 entre heridos graves y fallecidos. Fíjese la diferencia, de 277, 38 cuando se lleva el cinturón, y de 29, 14, es decir, la mitad, cuando no se lleva el cinturón. Y no solo en heridos graves o fallecidos, sino también en ilesos, en los que sí llevaban cinturón, 277 en 2014, hubo 113 personas ilesas. Y en los 29 que no llevaban el cinturón, solo hubo una persona ilesa. Es decir, el resto resultaron con heridas, graves o leves o fallecidos. Así que las cifras son, que ha sacado la jefa de tráfico, que se preocupa de hacer estadísticas, pues las cifras son muy ilustrativas y alarmantes, que nos indican que día a día tenemos que recordar que los cinturones y los sistemas de detección pues son algo imprescindible en la conducción, como lo es cualquier otro elemento. Los datos de 2013, que también los tengo, no se los voy a dar, pero son similares respecto de la accidentalidad. Por lo tanto, algo muy importante. Bueno, de datos de el 2014 y 2015, pues les puedo decir las diferencias, cómo vamos hasta el momento en fallecidos, aunque seguro que lo tienen ya por las estadísticas. En 2015 a esta fecha pues llevamos 2 fallecidos, uno en vía urbana y uno en vía interurbana, el de hace poco tiempo, desgraciadamente, de la ambulancia, de los cuales ese de vía interurbana, el único fallecido es el único que no llevaba puesto el cinturón de seguridad de este año. En el 2014 pues tuvimos 3 fallecidos a esta fecha en vías interurbanas. Por lo tanto, de momento vamos mejor, aunque llevamos 2 meses, es muy pronto para dar cualquier cifra. Hablarles también que para insistir en este tema, concretamente en Albacete, se está llevando a cabo ya una campaña en hospitales, que se trata de un curso online que se está dando por la Jefatura de Tráfico en hospitales a pediatras y a matronas para insistir en que conozcan e insistir ya a las futuras madres y padres sobre cómo se colocan los sistemas de retención infantil y su uso adecuado. Creemos que es importante porque es una manera más ya de concienciar desde el principio en este tema. Por lo tanto, hasta aquí los que les queríamos contar, salvo alguna pregunta que tengan. Y por último, pues darles un detalle final sobre las responsabilidades. Ya saben que es un tema ampliamente regulado, pero pese a las ventajas que ofrece el uso del cinturón de seguridad, los conductores y ocupantes de los vehículos pues a veces no lo usan. Recordarles que las sanciones por cometer una infracción de este tipo es una sanción grave, sancionada con 200 euros y la pérdida de 3 puntos, en el caso de que el infractor sea el conductor. Cuando el infractor pues sea una persona que no es conductor, tendrá sanción de 200 euros, pero lógicamente no tendrá pérdida de puntos porque no tiene carne. Pero en cualquier caso, el responsable de los sistemas de retención, ya les he comentado, que es el conductor, y por tanto él tendrá esa sanción de 200 euros y la pérdida de 3 puntos. Por lo tanto, independientemente de las sanciones, que siempre tienen que estar ahí para obligar un poco a que se cumpla, pues me gustaría que una vez más pues apelara a la conciencia de todos nosotros de que es importantísimo el uso de estos sistemas y por lo tanto que lleguemos a cumplir esos objetivos de la estrategia de reducir al mínimo los fallecidos por no llevar cinturón y de reducir a 0, que creo que sería muy importante, los niños fallecidos por no llevar los sistemas. La posibilidad de que el personal que esté en relación o en contacto con menores o con futuras madres o madres recientes, o sea, pediatras, matronas, incluso profesorados de escuelas infantiles,
podamos difundir un poco no solo el correcto uso, sino los tipos de grupos que hay de sistemas de retención infantil, por qué razones se utilizan, se dan cifras también escalofriantes, cuál es la obligación de las embarazadas en cuanto al uso del cinturón de seguridad, que como ya sabéis antiguamente en el reglamento se eximía de ello, pero a día de hoy el 100% están obligadas a su utilización, y la información de este tipo de sistemas, porque es verdad que había un poco de dudas, ¿no?, de si el niño debe ir mirando en sentido de la marcha, en sentido contrario, cómo se debe colocar el sistema de retención. Se recomienda utilizar el sistema de retención infantil como si dijéramos el máximo tiempo posible que éste sea eficaz para el niño, quiero decir, siempre que los cinturones vayan bien abrochados, que la cabeza del niño no sobresalga por encima de este sistema de retención, hay que aprovechar el máximo tiempo posible antes de pasarle a otro grupo de sistema de retención, que también es una práctica habitual, que rápidamente, en cuanto que vemos que el niño, ya le pasamos al elevador, o sea, un poco apurar un poco los espacios del niño en cuanto a sistemas de retención, y la verdad que está muy interesante porque todavía quedan muchas dudas respecto a este tipo de sistemas.